el anciano que decoraba la calle él solo. La calle San Isidro tenía un silencio particular en diciembre, mientras otros barrios se llenaban de música, risas y olor a galletas recién horneadas. Esa cuadra permanecía apagada, como si el tiempo hubiese olvidado pasar por ella. Las casas, alineadas una al lado de la otra, exhibían paredes desteñidas y ventanas herméticas. Allí casi nadie saludaba a nadie, y cada quien vivía encerrado en su propio mundo. Pero había una excepción. Una luz diminuta, primero tímida, luego insistente, rompía esa penumbra todos los años, exactamente el 1 de diciembre, y venía siempre de la misma casa, la del señor Manuel. Manuel tenía 79 años, pero parecía llevar un peso mucho mayor sobre los hombros. Caminaba con lentitud, aunque con una dignidad silenciosa, como si cada paso fuese un recordatorio de que aún estaba aquí, aunque muchos lo hubieran olvidado. Su casa era pequeña, con un jardín casi sin flores y una cerca que necesitaba pintura. Sin embargo, bastaba entrar para ver que él mantenía todo con extremo cuidado. Había aprendido que la pobreza no es excusa para abandonar la dignidad. Vivía solo hacía más de 20 años. Su esposa había fallecido primero. Luego, uno de sus hijos se mudó lejos y nunca más llamó. El otro, dejó de visitarlo después de pedirle un dinero que Manuel no tenía. Desde entonces, el silencio se volvió su compañero más constante. Pero en diciembre, algo dentro de él se encendía, como si la memoria insistiera en recordarle que alguna vez el mundo fue más cálido, que las risas de los niños llenaban la casa, que los vecinos se reunían en la calle, y que la Navidad era un puente entre corazones, no un día marcado en un calendario. Por eso, cada año, aunque su jubilación apenas alcanzara para pagar la luz, Manuel guardaba unas monedas para una cosa: luces navideñas. No luces nuevas, porque no podía pagarlas. Las suyas eran viejas, compradas en épocas mejores. Algunas funcionaban, otras no. Él mismo las reparaba con paciencia, soldando cables, limpiando conexiones, reponiendo fusibles que encontraba en ferias de segunda mano. Ese ritual era, para él, una forma de traer de vuelta las voces del pasado. Era su manera de sentir gente alrededor, aunque fuera solo por un rato. Capítulo 1. La primera luz. El 1 de diciembre de ese año, como siempre, Manuel movió la mesa de la cocina, subió a la silla con cuidado y sacó de la parte más alta del armario una caja de cartón gastada. Dentro estaban las luces, los adornos y una estrella de plástico que había pertenecido a su esposa. La acarició con el dedo como si tocara algo vivo. Luego suspiró y abrió la puerta de la casa. Los vecinos lo miraban con la misma mezcla de curiosidad e indiferencia de siempre. Algunos murmuraban que era un viejo raro, otros simplemente lo ignoraban, pero él no se molestaba. Había aprendido que los juicios rápidos suelen venir de vidas que nunca se detienen a sentir. Colocó la escalera contra la pared y comenzó su trabajo. Con cada movimiento, sus manos temblaban ligeramente, pero la precisión de los años no lo había abandonado. Primero desenredó los cables, luego los colgó alrededor del marco de la puerta, después sobre el tejado. A veces necesitaba detenerse para recobrar el aliento, pero nunca perdía la sonrisa suave que aparecía cada vez que un pequeño foco se encendía con éxito. Para él, era como si cada lamparita dijera: «Todavía hay luz, Manuel, todavía hay luz». Los niños pasaban en bicicleta, disminuían la velocidad un poco para mirar, pero seguían su camino. Algunos adultos lo observaban desde lejos, sacudiendo la cabeza. En un barrio donde nadie decoraba nada, donde nadie hablaba de Navidad, las luces de Manuel parecían un recordatorio incómodo de algo que preferían no sentir. Al final de la tarde, cuando el sol se escondía, Manuel conectó el último cable al viejo enchufe de su patio. Cerró los ojos un instante, como si hiciera una oración, y entonces, con un clic, toda la fachada de su casa se iluminó.
Pequeñas luces amarillas, rojas, verdes y azules comenzaron a titilar con un ritmo imperfecto, pero lleno de vida. La calle San Isidro, tan gris y silenciosa, recibió un destello de color que nadie esperaba. Manuel se quedó un largo rato observando su obra, con las manos en los bolsillos, sintiendo un calor que no venía de afuera, sino del recuerdo. Quizás, pensó, nadie pasaría a verlo. Tal vez otra vez celebraría solo, pero mientras las luces estuvieran encendidas, él también lo estaría. Esa noche no imaginaba que todo cambiaría mucho antes del día 24. Manuel entró de nuevo en su casa, se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver el reflejo de las luces danzando suavemente sobre el vidrio. Ese brillo era su única compañía. Pero esa noche algo distinto ocurrió. Una sombra se movió frente a su portón. Manuel frunció el ceño, se incorporó con cuidado y se acercó a la ventana. Era una niña, no mayor de 8 años. Llevaba una mochila rosada y un abrigo demasiado grande para su tamaño. Se había detenido justo enfrente de su casa, hipnotizada por las luces. Manuel la observó un instante, temiendo asustarla si salía, pero la niña levantó la mirada, dio un paso hacia la cerca y preguntó con voz suave: «Señor, ¿usted las puso solo?» Manuel parpadeó. Sorprendido, abrió la puerta lentamente, sin hacer ruido. «Sí, hija, cada año». La niña sonrió con los ojos muy abiertos, como si hubiera encontrado un tesoro escondido en el lugar menos esperado. «Mi mamá dice que aquí no hay Navidad, pero creo que usted sí la encontró». Manuel sintió una punzada leve en el pecho, una mezcla de ternura y nostalgia. «Quizás la Navidad aparece donde alguien la llama», respondió él. La niña no dijo nada más. Apenas miró una vez más las luces y corrió hacia la esquina, donde un auto la esperaba. Su madre, distraída en el teléfono, no reparó en nada. Cuando desapareció, Manuel volvió a entrar en casa con una sonrisa discreta, una conversación tan breve, pero que le devolvió una chispa de algo que hacía mucho tiempo no sentía: ser visto. La niña de la esquina. El barrio amaneció con una neblina suave que se quedaba suspendida sobre los techos, como si el invierno hubiera decidido extender un poco más su abrazo. Manuel despertó antes del amanecer, como de costumbre, con el cuerpo rígido y las manos entumecidas por el frío. Preparó su café aguado, el único que podía costear, y se sentó frente a la mesa vacía. En el silencio escuchaba el leve zumbido de las luces navideñas afuera, recordándole que no estaba del todo solo. Mientras sorbía el café, no dejaba de pensar en la niña. ¿Por qué volvía? ¿De dónde venía a esa hora? ¿Quién la traía? No quería hacerse ilusiones. Sabía que los niños se fascinan rápido, pero también se olvidan rápido aún así. Sentir que alguien esperaba que encendiera esas luces le daba una energía que hacía mucho tiempo había perdido. Al terminar el café, salió al jardín para revisar los cables. La humedad de la noche siempre amenazaba con apagar parte del sistema improvisado que él mismo había reparado. Mientras examinaba un empalme, escuchó pasos acelerados. Cuando levantó la cabeza, la niña ya estaba delante del portón. «Buenos días, señor Manuel». Él sonrió de inmediato. «Buenos días, hija. ¿Otra vez por aquí tan temprano?» La niña asintió, respirando agitada. «Hoy me desperté más temprano para ver si las luces seguían encendidas. Mi mamá dice que usted gasta dinero en cosas inútiles, pero yo creo que no». Manuel sintió un nudo pequeño en la garganta. Los niños, pensó, ven verdades que los adultos olvidan. «¿Y cómo te llamas?», preguntó él por fin. «Lucía», un nombre que para él tenía un sonido suave y cálido, como luz, como algo que ilumina. Lucía se acercó un poco más a la cerca. «Mi mamá trabaja de noche. Yo me quedo con mi tía, pero cuando vamos a la escuela pasamos por aquí. Y yo, bueno, quería ver si usted estaba». Manuel se sorprendió con esa sinceridad tan simple. «Siempre estoy, Lucía. A esta edad uno ya no tiene muchos lugares a donde ir». La niña frunció el ceño, pensativa. «Y no tiene familia». Él respiró hondo. «Los tenía, pero la vida nos separó.
No quiso decir más. Lucía parecía entender que había tocado algo delicado, porque bajó la mirada un instante. Luego, con la rapidez inocente de los niños, levantó el rostro de nuevo y sonrió. «Pues yo puedo venir a verlas todos los días. A mí me gustan mucho sus luces». Y antes que Manuel pudiera responder, un auto tocó el claxon. Era su tía, apurada, gritando: «Lucía, vamos, llegaremos tarde». La niña salió corriendo, pero antes de doblar la esquina, levantó la mano para saludarlo. Manuel respondió con un gesto tímido, y entonces lo sintió. El vacío que ella dejaba al irse era mayor que el silencio habitual. ¡Qué ironía!, pensó. Después de tantos años, su corazón volvía a sentir la falta de alguien. Ese día, después de que la niña se fue, Manuel revisó de nuevo sus cuentas. Abrió la billetera, un billete de 20, 3 de 2. Unas monedas, sacó la factura de la luz. Había subido otra vez, y seguiría subiendo, suspiró. Ese mes tendría que elegir comer o mantener las luces encendidas. Ese dilema lo acompañó durante todo el día. Caminó hasta el mercado, pero solo compró un pan, un poco de arroz y un paquete pequeño de café. El resto del dinero debía guardarlo. Por la tarde, decidió sentarse en el patio para reparar una extensión que venía fallando. Mientras trabajaba, escuchaba a los vecinos pasando frente a su casa. Algunos murmuraban cosas que él prefería no escuchar. Otros lo miraban con esa mezcla de lástima e incomodidad que hiere más que una ofensa directa. Al atardecer, cuando estaba a punto de entrar, escuchó pasos conocidos. Era Lucía otra vez. Ella venía con más calma, sin mochila, con el cabello suelto y algo de sueño en los ojos. Se apoyó en la cerca como si fuera su lugar favorito. «Hoy no vine a ver si estaban encendidas», anunció ella. «Vine a preguntarle algo». Manuel se acercó curioso. «¿Qué cosa?». Lucía juntó las manos, nerviosa. «¿Usted las pone porque está solo?». A esa edad, las preguntas nunca vienen con rodeos. Manuel se quedó inmóvil. No quería mentirle, pero tampoco quería cargarla con su tristeza. «Las pongo para recordar que la vida todavía puede tener un poco de color», respondió con suavidad, «y porque, cuando están encendidas, siento como si hubiera gente cerca». Lucía no parpadeó, solo lo miró con una empatía demasiado grande para su edad. «Entonces yo voy a venir todos los días, para que no esté solo». Manuel sintió que algo se quebraba dentro de él. No era dolor, era otra cosa, algo parecido a cuando uno, después de mucho frío, pone las manos sobre una estufa y el calor tarda en volver. Pero vuelve. «Gracias, Lucía», dijo él con voz baja. «Eres un rayo de luz». A partir de ese día, la rutina cambió. Lucía pasaba cada mañana y a veces regresaba por la tarde. Nunca se quedaba mucho. Su tía siempre tenía prisa, pero esos minutos eran suficientes para llenar la casa de un ruido que Manuel había olvidado: la presencia humana. Una tarde, Lucía llegó con una sorpresa, extendió la mano a través de la cerca y le entregó un pequeño adorno navideño de plástico, desgastado por el tiempo. «Es del árbol de mi abuela. Ya está viejo, pero pensé que podría combinar con sus luces». Manuel lo sostuvo entre los dedos como si fuera frágil. «Es hermoso», dijo, aunque el objeto fuera sencillo. Lo colocó en la puerta de inmediato. Lucía sonrió, orgullosa. Pero esa tarde algo más ocurrió. Cuando Lucía se marchó, Manuel volvió a revisar la factura. Se quedó mirando el número final como quien mira una sentencia. Finalmente apagó todas las luces y se quedó de pie frente a la casa oscura. «Tal vez sea hora de parar», murmuró para sí. No quería decepcionar a Lucía, pero tampoco podía negar la realidad. En esa oscuridad sentía la derrota acercándose como una sombra larga. Antes de dormir, se sentó en la cama y escuchó el silencio, un silencio pesado que parecía empujar las paredes hacia adentro. Y entonces, solo, entendió algo doloroso. No era la luz lo que lo mantenía de pie, era la niña que venía a verla. La pregunta era, ¿tendría fuerzas para seguir cuando ni siquiera podía pagar la electricidad? La respuesta vendría más pronto de lo que él imaginaba, y el barrio entero también la escucharía. La noche del apagón. El frío llegó más temprano de lo esperado ese año. Las mañanas eran húmedas, las tardes grises,
y el barrio parecía envuelto en una calma tensa, como si algo estuviera por suceder. Manuel lo percibía en los huesos, en el aire y hasta en la forma en que los vecinos caminaban, apurados, como si quisieran evitar mirar demasiado. Aquella semana había sido especialmente difícil. La factura de la luz seguía sobre la mesa, como un recordatorio cruel de que la Navidad era un lujo que él no podía permitirse. Las luces estaban apagadas desde hacía 2 días, y aunque intentaba convencerse de que era por responsabilidad, cada noche sentía que su casa se encogía un poco más en la oscuridad. Lucía lo había notado. ¿Por qué no las encendió ayer?, preguntó ella la mañana del miércoles, con el ceño fruncido y la voz bajita. «Estoy revisando unas cosas», mintió él con suavidad. «No quiero que se estropeen». Lucía no lo creyó, tenía esa intuición de los niños que ven más allá de las palabras. «Yo puedo pedirle a mi mamá que le preste dinero», dijo de repente. Manuel negó de inmediato. «No, hija, las luces no son una necesidad, y tu mamá tiene bastante con sus propias responsabilidades». Lucía apretó los labios molesta. «Pero yo quiero ayudar». «Tu visita ya es ayuda suficiente», respondió Manuel, y era verdad, sin ella esos días habrían sido aún más sombríos. Esa tarde, después de que Lucía se marchó, Manuel tomó una decisión. Desmontaría parte del sistema de luces para reducir el consumo. No lo apagaría todo. No podía, no todavía, pero sí retiraría los adornos más grandes. Quizá así podría mantener al menos una parte encendida para alegrar la calle, y sobre todo mantener viva la ilusión de la niña. Pasó horas retirando cables, organizando conexiones y guardando adornos en cajas viejas. El cielo se fue oscureciendo, anunciando una noche fría y pesada. Cuando finalmente terminó, ya no tenía fuerzas para encender nada. Su cuerpo le pedía descanso. Se sentó en la sala, mirando el apagón voluntario que él mismo había provocado. La casa parecía más silenciosa, como si respirara menos. De pronto, un crujido fuerte, seguido de un golpe seco, retumbó desde afuera. Luego un destello, luego nada. Manuel se levantó con dificultad, abrió la puerta y observó la calle. Oscuridad total. No había luz en ninguna ventana, en ningún poste, en ninguna esquina. Ni siquiera se veía el resplandor lejano de otras calles. Era como si todo el barrio hubiera sido tragado por un velo negro. Un apagón. Manuel suspiró. Era lo último que necesitaban los vecinos, que ya vivían irritados y cansados. Desde algunas casas empezaron a escucharse quejas. ¿Otra vez la compañía eléctrica? Siempre lo mismo. ¡Qué desastre! Él sabía que pronto algunos saldrían a la calle, fastidiados, buscando culpables invisibles. Cerró la puerta y buscó una linterna, pero la suya estaba dañada. Caminó a tientas hacia la mesa y reconoció el interruptor principal del sistema de luces navideñas. Dejó su mano sobre él. Dudó apenas un segundo. «Al menos que esta noche no se vea tan triste», murmuró, y lo encendió. En el mismo instante, como un milagro, el frente de su casa se iluminó. Las luces, que había revisado durante días, respondieron con un brillo suave pero firme. Los adornos más antiguos resplandecieron con un tono cálido. Las guirnaldas dibujaron contornos en la oscuridad. Lo poco que había dejado instalado bastó para romper el negro profundo que envolvía la calle. Por primera vez en muchos años, las luces de Manuel no eran solo un detalle navideño, eran un faro. Desde las ventanas del barrio empezaron a asomarse rostros, primero uno, luego 2, luego varios más. Personas que nunca lo saludaban, personas que siempre estaban de paso, personas que lo ignoraban sin darse cuenta. Ahora miraban su casa como si fuera la única sombra de esperanza en medio del apagón. Un niño gritó: «¡Mamá, mira, hay luz!». Otro respondió: «Solo la casa del señor Manuel tiene luces». En cuestión de minutos, la calle entera comenzó a llenarse. Vecinos salían con lámparas apagadas en las manos, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Algunos murmuraban: «¿Cómo es posible? ¿Será un generador?». No sabía que tenía tanta energía.
Manuel observaba todo desde detrás de la ventana, escondido entre las cortinas. No quería llamar la atención, no quería que pensaran que se aprovechaba de la situación, pero tampoco quería apagar lo único que, por accidente o destino, estaba uniendo a la gente esa noche. Fue entonces cuando escuchó una voz conocida. «¡Señor Manuel!». Lucía corría hacia él, abrazando su abrigo con fuerza, con la cara iluminada por las luces, como si hubiera encontrado un refugio. Él abrió la puerta. «Lucía, ¿qué haces afuera? Está oscuro. La luz se fue en mi casa y me dio miedo, pero vi las suyas y sabía que usted estaba aquí». Manuel sintió a la niña temblar. Se agachó y le puso una mano en el hombro. «Tranquila, hija, no pasa nada, pasa si quieres». Ella negó rápidamente. «Mi mamá ya viene. Está hablando con los vecinos. Todos están afuera. Están diciendo que su casa es la única que brilla». Manuel miró hacia la calle. Era verdad. Gente que él nunca había visto detenía sus pasos frente a su portón, observando con algo que no era burla ni indiferencia. Era gratitud y admiración. Clara, la vecina que días atrás había reclamado, se acercó con una linterna apagada. «Señor Manuel, parece que esta noche usted nos salvó». Él sonrió, tímido. «No he hecho nada extraordinario». Clara negó, emocionada. «Sí lo hizo. Dio luz cuando nadie más la tenía». El comentario viajó por la calle como un eco. Más personas se acercaron. Algunos preguntaban cómo funcionaba su sistema. Otros simplemente disfrutaban del brillo. Alguien llevó chocolate caliente. Otro apareció con una radio de pilas. Los niños empezaron a correr entre los destellos. Y Manuel, por primera vez en muchísimo tiempo, quedó en el centro de algo que no sabía cómo describir. No era compasión, no era lástima, no era curiosidad. Era presencia. La comunidad entera, reunida frente a su casa, como si ese pequeño rincón iluminado fuera suficiente para contener a un barrio entero. Lucía tiró suavemente de su mano. «Señor Manuel, esta es la Navidad que usted quería, ¿verdad?». Él la miró, y sus ojos, cansados, viejos, pero no rotos, se humedecieron. «No, Lucía», respondió con voz tranquila. «Esta es mucho más de lo que yo podía imaginar». Y aquella noche, mientras el apagón seguía sin solución, Manuel entendió algo que nunca había creído posible. Las luces que él encendía para no sentirse solo, ahora habían encendido a todo un barrio, y por primera vez en décadas, la calle donde todos lo ignoraban parecía finalmente su hogar. La Navidad que nadie esperaba. La mañana siguiente al apagón comenzó con un silencio inusual. No era el silencio pesado de los días tristes, sino uno suave, expectante, como si el barrio entero respirara más despacio. Manuel se despertó antes del amanecer. No había dormido mucho, pero no se sentía cansado. Había algo en su pecho que hacía años no experimentaba. Una calma cálida, acompañada de un leve temblor de emoción. Salió al pequeño patio delantero para revisar las luces, temiendo que la sobrecarga nocturna las hubiera dañado. Pero ahí estaban, colgadas en su sitio, un poco viejas, un poco torcidas, un poco apagadas por el sol, pero intactas. Manuel sonrió con ternura. Aquellas luces, que durante tanto tiempo habían sido su única compañía, ahora se habían convertido en el corazón del barrio, aunque fuera solo por una noche. Mientras acomodaba un cable suelto, escuchó pasos acercándose, levantó la vista y vio a Clara, la vecina que solía quejarse, cargando una bandeja cubierta con un paño rojo. «Buenos días, señor Manuel», dijo ella con una voz sorprendentemente amable. «Hice pan casero esta mañana y pensé que quizás le gustaría un poco». Manuel parpadeó. No recordaba la última vez que alguien le había traído algo sin pedir nada a cambio. «Muchas gracias, señora Clara, es muy amable». Ella sonrió, un poco torpe, como si no supiera bien cómo ser amable. «No, gracias a usted. Anoche fue especial». Manuel bajó la mirada. «Solo encendí unas luces». «Usted dio un motivo para que todos saliéramos de la casa», replicó ella. «A veces eso es suficiente». Cuando Clara se marchó, Manuel se quedó mirando la bandeja durante largos segundos. Era solo pan, sí, pero para él
Era más que eso. Era la primera señal de que algo en esa calle había cambiado. No pasó mucho tiempo antes de que más vecinos aparecieran. Uno le ofreció ayuda para reforzar los cables. Otro se ofreció a limpiar el jardín frontal. Una familia entera llegó con adornos que ya no usaban. Incluso los adolescentes, que siempre pasaban riéndose de todo, se acercaron tímidamente para preguntar si podían ayudar a colgar guirnaldas. Manuel los miraba a todos con incredulidad y emoción contenida. «¿Pero por qué?», preguntó más de una vez. Y la respuesta, siempre distinta pero siempre sincera, se repetía con la misma esencia. «Porque ayer nos recordó lo que es la Navidad». Pronto, la casa de Manuel dejó de ser la única iluminada. Un vecino trajo una extensión larga y conectó unas estrellas luminosas a su cerca. Otro agregó un reno de alambre. Las familias empezaron a decorar sus propias fachadas, inspiradas por la suya. Lo que al principio era una calle oscura y apagada, ahora empezaba a transformarse en un pequeño corredor de luz. A media tarde, Lucía llegó corriendo desde la esquina con un gorrito rojo. «Señor Manuel, mi mamá dijo que hoy vamos a ayudar todos. ¿Puedo poner las bolas del árbol?» Él se rió por primera vez en años. «Claro, hija, ese árbol necesita de tus manos». Lucía se convirtió en su sombra, le alcanzaba cajas, revisaba bombillos, señalaba los detalles que a él se le escapaban. A veces le hablaba de la escuela, otras veces solo canturreaba villancicos inventados. Y Manuel, que durante tanto tiempo había trabajado solo, se daba cuenta de que nunca había disfrutado tanto de ese proceso. Al caer la noche, todo estaba listo. La calle, antes gris y silenciosa, ahora parecía salida de un cuento. Las luces se extendían de una casa a otra. Como un río luminoso, los niños corrían con bufandas y guantes. Las familias hablaban entre ellas como si llevaran años siendo amigas, y una leve brisa llevaba consigo el aroma de chocolate caliente. Clara encendió una pequeña radio con villancicos. Don Ernesto, el vecino más serio, organizó una mesa para compartir dulces. Las familias sacaron sillas, termos, tazas. Era una celebración improvisada pero auténtica, y al centro de todo estaba Manuel. Lucía lo tomó de la mano y lo llevó frente a su casa. «Señor Manuel, es hora». «¿Hora de qué?», preguntó él. «De encender las luces, no las suyas, las de todos». Manuel miró alrededor. Los vecinos habían conectado sus adornos a un mismo punto. Un interruptor improvisado, armado con cuidado por varios voluntarios. Era un sistema simple, pero simbólico. Clara se acercó. «Queríamos que usted fuera quien encendiera la calle. Usted fue quien la empezó». Manuel sintió los ojos humedecerse. «Yo no sé qué decir». «No diga nada», dijo Lucía, «solo enciéndalas». Él tomó aire, observó los rostros en la oscuridad, rostros que antes lo ignoraban, rostros que ahora lo miraban con afecto, y apretó el interruptor, y entonces la calle estalló en luz. Las guirnaldas se iluminaron como constelaciones. Los adornos reflejaron destellos cálidos. Los niños aplaudieron y saltaron. Los adultos sonrieron con sinceridad. Y Manuel sintió que su corazón, tantas veces silencioso, recuperaba el sonido de la esperanza. Esa noche, bajo un cielo frío pero claro, nadie estaba solo. Y el menos que nadie, es la última luz. El apagón duró 2 noches más, pero nadie en la calle lo recordaría como un problema, lo recordarían como la chispa que cambió todo. Después de aquella Navidad, la vida de Manuel no dio un giro milagroso. Su pensión siguió siendo modesta, su casa siguió siendo pequeña y sus adornos siguieron siendo viejos. Pero algo esencial había cambiado. Ya no vivía en soledad. Los vecinos pasaban a saludarlo, a veces solo un buen día, a veces una taza de caldo, a veces una conversación corta, y cada tarde, sin faltar un solo día, Lucía tocaba su puerta. «Vine a ver si necesita ayuda», decía siempre, y él siempre respondía, «Necesito tu compañía». La calle también cambió. No era perfecta, ninguna lo es, pero ahora tenía un hábito nuevo. Cada Navidad, entre todos,
decoraban la cuadra entera, y la tradición tenía un nombre: la calle de Manuel. Con el tiempo, aquellos que antes lo llamaban el viejo raro comenzaron a verlo por lo que realmente era: un hombre que había construido luz en medio de la oscuridad, aun cuando no tenía nada para sí mismo. Manuel vivió muchos años más. Murió tranquilo, una mañana de invierno, sentado junto a la ventana desde donde veía su calle iluminada. En su regazo había una carta de Lucía, ya adolescente, agradeciéndole por haber sido su primera luz en la vida. El día de su despedida, la comunidad entera se reunió, como aquella noche del apagón. Enfrente a su casa, un vecino encendió las luces navideñas, aunque no era diciembre, y la calle brilló. Alguien dijo entonces con la voz quebrada: Manuel se fue, pero dejó encendida la Navidad para todos. Y tenían razón, porque algunas personas iluminan la calle, pero otras, como él, iluminan a las personas. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para que pueda traerte más historias emocionantes como esta.